doctor José Fusilo. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bien, acá bien, doctor. Hablábamos en radio en La Lupa, el Monumental, una de esta mañana y no pasamos a la fase 4, doctor, así como estaba previsto. Sí, creo que fue una decisión acertada basada en los indicadores que mencionábamos justamente ayer. Me pareció lo más coherente, por lo menos, ¿verdad? Hacerlo en forma gradual y creo que la decisión es correcta. Claro, decisión correcta porque usted también nos decía, doctor, si bajan los casos, entonces quiere decir que estamos en condiciones de seguir, pero si aumentan los casos, no están dadas las condiciones y Asunción Central y Alto Paraná tuvieron casos como nunca, ¿verdad? En los últimos tiempos, entonces hay una decisión correcta, aunque eso afecte y siga molestando a un grupo importante también de gente. Ahora, doctor, ¿cómo siguió algo de esto que ocurrió con el fútbol, doctor Fusilo, en estas últimas horas? Sí, claro, todos somos fanáticos del fútbol y bueno, sí estuvimos muy atentos a todo lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Y qué uno puede, mirando, digo, de lejos, teniendo algún dato de información, qué pudo haber ocurrido, doctor? ¿De dónde se pudo haber fallado? Bueno, hay que hacer una serie de determinantes allí. Realmente es complicado porque es un caso bastante particular. Creo que no es usual que existan 35 pruebas que puedan ser falsos positivos. Eso hay que analizarlo con mucha seriedad, porque el porcentaje de falsos positivos de estas pruebas de PCR es realmente prácticamente anecdótico. Es una prueba que tiene una alta especificidad. ¿Eso qué significa? Que cuando es positivo es muy probable que tengas la infección. No se da lo mismo con los negativos. Los falsos negativos sí se pueden presentar entre 20 a 30% de las personas y aún así estar infectadas. Lo que estamos viendo ahora es que hay una incongruencia en los resultados entre uno y otro lugar. Habría que ver allí, y realmente en eso desconozco, las técnicas con las que se tomaron las muestras, dónde se procesó, si existen diferentes equipamientos entre uno y otro lugar. Todo eso tiene mucho que ver. Existen reportes de casos de contaminaciones de muestras, ¿verdad? No digo yo que sea este caso, pero hay reportes de casos mundiales de eso, y incluso la FDA este año sacó recientemente, el 6 de julio, sacó una alerta sobre determinadas marcas de pruebas de PCR que estaban dando hasta un 3 a 4% de falsos positivos, ¿verdad? Entonces habría que analizar exactamente y hacer un control de calidad de todos los lugares y ver qué pasará. Finalmente hoy creo que se toman muestras para todos y se va a mandar al laboratorio central, donde también vamos a tener una idea de qué realmente está ocurriendo. Claro, es cierto, es muy cierto lo que dice usted, doctor, que te salgan 5, 6 a lo mejor, pero que sean los 35 es muy llamativo. Sí, y también los 35 sin ningún síntoma. Si bien siempre nosotros hablamos de que entre el 60 y 80% de los pacientes realmente son asintomáticos, en este caso estamos hablando del 100% asintomático. Ahora, por lo menos, o deberíamos también de indagar bien con las personas si no tienen realmente algún síntoma, porque a veces son tan pequeños e insignificantes los síntomas que la gente no quiere decir, o en otras ocasiones tiene miedo de decir porque como se sienten irresponsables porque fueron a trabajar así, etcétera, y hay que ser muy detectivesco en la investigación de los síntomas, porque, como te digo, hay mucho sesgo en cuanto a lo que dicen también los pacientes. Un ratito, doctor. Arturo, Pablo Ceballos, ¿en dónde se fue a hacer el estudio? Le saludo al doctor. Buen día, doctor. ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, doctor, muy bien. Anoche hablamos con Pablo Ceballos en directo y fue a un laboratorio privado, no voy a decir el nombre, y negativo. 4 jugadores más el 12 de octubre, doctor, sanatorios privados, se distribuyeron, no fueron solo a uno, distintos sanatorios, estaba contando hasta adelante, todos negativos. Entonces, estamos hablando, doctor, que comienzan a sumarse jugadores del 12. Anoche nos decían hasta 10 negativos. Entonces, ¿qué hace la APF? Hoy convoca nuevamente a todos a un test, incluyendo a lo que San Lorenzo le llama logística, porque no aclara. San Lorenzo da un comunicado que dice que ningún jugador es ni cuerpo técnico por decir la logística. Yo no sé qué es logística en ese sentido, no especifica muy bien.
Y Guaraní, un jugador que va hoy al Ministerio de Salud también. Y así las cosas desmienten los propios jugadores por cuenta propia, hasta anoche, van y dicen, no, hagámonos el test, negativo. Entonces, y hay un nuevo término que creo que el doctor no tiene que aclarar, Fito, ya dio una enseñanza didáctica, creo, eso que ¿verdad? se llama Sí. Indeterminado. ¿Qué es lo no que es concluyente. indeterminado? Ahora aparece indeterminado. Sería como en el VAR, la jugada gris, la que está en el medio, doctor. Sí, es así mismo. Es cuando la máquina, la propia máquina no puede determinar, lógicamente, como lo dice su nombre, las partículas de ARN o son tan pocas partículas las que se encuentran que no son determinantes como para decir que realmente es positivo, porque las máquinas tienen un ciclo, o sea, dan vuelta alrededor de la muestra hasta ir encontrando las partículas virales. Estoy hablando en términos generales, ¿verdad? En verdad, la doctora Rusomando explicó muy bien la semana pasada cómo es, pero cuando dan los ciclos va detectando partículas de ARN. Cuando las partículas son muchas, cuando hay muchas partículas virales en la muestra, lógicamente el positivo es totalmente determinado. Pero cuando las muestras son o muy pequeñas o son partículas escasas, tenemos las pruebas indeterminadas, la que es realmente indicación de repetir la prueba. Pero qué difícil es esto. Tenemos casos que de un privado salieron con positivo y el Laboratorio Central de Salud Pública le dijo que era negativo. El caso del diputado García fue así. Y hay otros casos que conocemos también. Acá en este caso hay un instituto que es el que hace para la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? Con un convenio con la Universidad Nacional, Arturo. Se llama el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Es ahí donde van. ¿Es así? Y ahí les da positivo. Ahí le da positivo. Y en el privado le da negativo. Negativo. Entonces, ¿qué hace, doctor Carlos Estela Fito? Emite un comunicado que cuando vos lo disponga, Carlos, y que puede observar y le dar lectura al doctor, la APF sienta una posición donde dice, incluso creo que habla, Lisa, de transparencia, porque si no quedaría como que nosotros le estamos haciendo daño a esto, y estamos cortando un campeonato, y después están los propios jugadores de San Lorenzo, que hicieron un amistoso con Olimpia, que tienen que ir también. Entonces, estamos hablando de una situación de credibilidad. Si hubo una falla, ¿dónde estuvo la falla? Y en esto no se debe fallar. En esto no se debe fallar. Pero, doctor, incluso en el caso del diputado García, él se hizo otro test que era para ver el test de anticuerpos, para ver si tuvo la enfermedad y después ya dio negativo. Y incluso el test de anticuerpos dio que era negativo, que no tuvo la enfermedad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso para salir de toda duda? Yo sé que no es su área, el área de los Pero ya que estamos, ¿verdad? Sí, no, pero en el caso de los test serológicos, que son lo que me comentabas, que se toman en sangre, habría que ver el tiempo en el cual se tomó, porque hay dos formas serológicas de medir. Una es el IgM, que empieza a aumentar recién entre el 7º al 10º día, y la IgG, que empieza a aumentar recién a partir del día 12. Es decir, que pudieron haber sido negativas si se tomaron en poco tiempo, o sea, en ese periodo de tiempo, entre 7 a 10 días, donde no hay todavía inmunoglobulina, es decir, no hay anticuerpos en el organismo. Entonces pudo haber pasado eso, ¿verdad? Realmente son casos muy preocupantes, justamente ayer mencionábamos con otros colegas, porque lo último que necesitábamos ahora es perder también la credibilidad de nuestras pruebas, porque realmente toda la credibilidad que teníamos... Doctor, ¿esto es para ahorrar dinero? No podría decirte eso, Arturo, realmente porque desconozco la forma... No querés decir, porque si es para ahorrar dinero uno podría entender que este y este van en el mismo frasquito. Eso es lo que hace Senaxa. Bueno, pero Senaxa entonces, Fito, toma cinco prueba. hisopos de distintas personas y usa un reactivo. Y si las 5 son negativas, entonces genial, porque ahorraron. ¿Y si uno positivo? Y si uno positivo, se tienen que volver a hacer las pruebas. Sospechosos. Entonces la pregunta es para ahorrar el dinerillo, como diría Menchi? Pero no sabemos si se hizo en Senaxa, no se hizo en Senaxa. No, hablo en este caso. Estoy hablando en términos generales en toda la población paraguaya. Hablo en términos generales. Y hay una cuestión económica. Me voy a apartar del fútbol. Vamos a entrar en el ciudadano común. Que se vaya a hacer esta prueba. ¿Esto es para ahorrar dinero? ¿O para qué? Y para ahorrar reactivos. Y si se ahorra reactivo, ¿qué se ahorra? Dinero. Dinero.
Y el Ministerio de Salud no puede responder entonces porque no tiene dinero. El doctor Fusilo da en la clave con respecto a la credibilidad, porque uno va al sector privado o al sector público y te dicen, sos negativo o sos positivo, y uno se va con eso. Palabra santa, vos decís. Palabra santa. Y ahora, con esta situación de los jugadores, porque el tema del fútbol pues impacta más que en términos Pero ¿cómo informativos. queda la propia APF, Entonces, Estela? la Ese es el tema. credibilidad en las pruebas, ese es el punto que ahora entra en discusión. O sea, si uno se hace en el privado, tiene que hacerse otra vez en el público, o tiene que hacerse dos veces. ya no hay garantía. Y es costoso. Y es costoso en el Doctor, sector privado. de repente uno puede decir no hay garantía, porque Arturo, ¿qué? Perdón. En Bolivia, discúlpame, y no es peyorativo lo que voy a decir, en la situación de Bolivia, los propios jugadores dijeron, vamos a pagar nosotros el test, por una cuestión económica. Nosotros vamos a pagar el test. Entonces, un test tampoco tiene su costo. Sí, acá también tiene su Sí, costo, bueno. Arturo, pero eso no significa. Acá cuánta gente también se fue al privado porque tenía una intervención quirúrgica Mira, y le salió Y positivo. acá la doctora Russomando la semana pasada dijo, ¿por qué la APF no dona 20.000 kits Reactivos, para ¿no? hacer los reactivos, o 2.000, una cuestión así, para que bueno se le pueda hacer a todos? Porque se hicieron todos con el Estado. Claro, nadie defiende posición de nadie, pero este tema, y que sabe el doctor muy bien, por su especialidad, crea la credibilidad. Por eso la APF dice, volvamos a hacer el Claro, test, porque es lo fueron más ayer los jugadores del 12 prudente. de octubre a laboratorios privados y 5 categóricamente negativos, incluso pudiendo sumar a 10. Y ayer decía Pablo Ceballos, discúlpame Carlos, que la mitad del plantel, dijo Pablo Ceballos, no lo estoy diciendo yo, negativo, de los 35. Doctor, quiero insistir con esto. Acá, porque la gente también insiste, calidad de los reactivos y la técnica para hacer el análisis. ¿Eso puede influir en...? Discúlpame, gracias por la distracción de la lupa. Una pregunta más le quiero hacer en esto. La calidad de los reactivos, doctor. Y de eso le estoy hablando, Arturo. No, esperan, una cosa es que te traigan de Europa y otra cosa es acá nomás la vuelta. Mientras está muy... Discúlpame, Yo Carlos, creo que tenés Arturo razón. está haciendo mejor la pregunta, Carlos, porque él le está dando más énfasis. ¿Y sabe que anda Ala, fuera? Ay, no. Mirá lo que le... Carlos, Le iba a contestar. discúlpame, Carlos, No, me le iba a ir, contestar Marisa. a Pito, le decía, Me la anda pico y fuera me lo voy, grande. Lisa, me la pico y me voy. No, espera, doctor, disculpa, no, doctor. Disculpame, el conductor sos vos Qué y yo lío. me tomé atribuciones que No, me no, no. corresponden. Arturo, Porque yo acá, le- Arturo... Tiraste, tú armaste un quilombo. No, pero la Armaste un pregunta, quilombo. Arturo, no es ni siquiera mía. Es de una persona que escribe y dice, armaste un quilombo. tiene que ver, preguntarle al doctor si tiene que ver con la calidad de los reactivos. No, la calidad... Y eso dijiste otra Mi vez. señora, andás muy nervioso. Sí, tiene razón, andás muy nervioso, tiene Arturo. razón. Lo que yo pregunto... Y ella sabe mejor que nadie. Sí, lo que yo pregunto, Carlito y Estela y Fito. Y el doctor también está. Yo sé. Doctor, es una cuestión también económica el costo. Si este producto es más barato, compro esto. Y si el producto tiene de Europa, digamos de Alemania, por poner, tiene otro costo. ¿Es así, doctor? Y no debería serlo, Arturo. Pero Hoy- contestame, hoy- nada, doctor, si es así, no, No, te pues, pido. desconozco dónde se compraron los equipos, ¿verdad? De los privados, desconozco qué equipamiento utilizan, pero hoy por hoy, si uno entra en las páginas de los organismos internacionales como la CDC, la FDA, están perfectamente estipulados las marcas de kits de PCR que han demostrado ser válidos. Y así como volví a decir, claro que la técnica es fundamental, y también la forma de procesamiento. Es un procesamiento muy complejo que requiere mucha preparación y como decía recientemente hubo una alerta de la FDA sobre una de las marcas de kits que estaba dando más falsos positivos que otras. Entonces habría que hacer una investigación y ver qué marcas se usó, qué kits se usaron, la forma en la que se tomaron, la forma de que los medios de transporte viral, que son a veces los que escasean, si se llevaron todos los hisopos en un mismo medio de transporte viral, etcétera. Eso hay que investigar. Eso yo desconozco cómo se tomó, porque allí es donde pueden haber contaminaciones, porque en los medios de transporte viral, que son donde se llevan los hisopos con las muestras, tienen un alto costo y a veces pueden escasear, ¿verdad? Bueno, qué pena por el fútbol. Yo creo que Paraguay iba a ser uno de los primeros países que volvía al fútbol, Arturo, ¿o no? Sí, ¿verdad? Estadualmente Brasil. Brasil ya está. Estadualmente. Estadualmente. Ah, Cada estadualmente. estado Nacionalmente, decide, sí. el 8 de agosto en el Brasileirão. El Perú arranca el 7 de agosto, solamente en Lima. Todos los equipos se concentran en Lima, bajo control sanitario en Lima. ¿Es con público o sin público? Todos sin público, todos sin público, todos sin público. Y así en Sudamérica se van a Argentina
Va a ser por zona también, porque ahí la cuestión es mucho más estricta todavía. Uruguay ya está para arrancar también incluso con el clásico, y así las cosas en Sudamérica. Doctor, para hacer estas pruebas uno tiene que tener experiencia, tiene que tener oficio, tiene que tener capacidad o cualquiera, o sea, uno se entrena fácilmente para hacer la prueba. No, tiene que tener experiencia, pero sí, con esta pandemia hubo un entrenamiento acelerado, digamos, para aumentar el personal que pueda procesar estas muestras. Sí, fundamental es, insisto, la toma de muestras. Suelo escuchar que muchas personas me dicen, no, doctor, me tomaron solamente una fosa nasal, me tomaron aquí adelante nomás. Ahí es importante ver que sean tomadas ambas fosas nasales de una forma que faringia completa, es decir, que se tome una buena muestra, ir girando bien. Creo que hay lugares que tienen más experiencia que otros en el procesamiento, pero evidentemente todos los técnicos que toman la muestra saben eso y lo deberían hacer de forma correcta. No, yo quería preguntarle al doctor Fucillo que decir nomás que las regiones que pasaron a la fase 4 siempre es provisorio, ¿verdad? Porque si se da una explosión de contagios en algún lugar, por decir en Amambay, por llamarlo de alguna manera, esto puede retroceder tranquilamente. Sí, puede retroceder y bueno, estamos en esta fase 4. Ayer mencionábamos justamente que una de las cosas que se habilita también en la fase 4 es el turismo interno. Y entonces ahora, y ayer ya hemos recibido muchos mensajes, este sábado la farra en Samber. Samber no tiene fase 3, entonces, bueno, hay que ir también controlando un poquitito eso, porque justamente para no migrar de vuelta la infección a otros lugares, ¿verdad? Que puede ser un riesgo en esta fase, porque está permitido el turismo interno y de vuelta insistimos, no necesariamente tiene que volverse a fase en todos por otros lados, pero sí que la gente tenga la responsabilidad de tomar las medidas cuando hace estos traslados a otras ciudades, para evitar justamente que nosotros podamos ser infectados y llevar la enfermedad a lugares que no la tienen. Claro, porque nosotros decíamos acá más temprano, doctor, no nos explicábamos, esto dice, se abren los hoteles. Sí, claro. ¿Verdad? El hotel no es precisamente para el que vive en el interior. Salimos de Central, salimos de Asunción, salimos del Alto Paraná. ¿Y qué va a decir la gente que vive en esos lugares? Si nosotros somos el problema hoy y queremos salir y nos vamos, no va a ser bien visto tampoco eso en algunos sitios. Es como el dengue, ¿te acuerdas que nos pedían que no vayamos pero en Semana si salimos Santa? Tenemos que salir con la mayor protección. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas con tapabocas? ¿Te vas con No, hay alcohol en prohibición, gel, ¿verdad, todo? doctor? Para que ese turismo interno hagan las 3 zonas que están en la fase 3, Asunción, de Central y de Alto Paraná, sí pueden viajar tranquilamente e irse a un hotel de Cordillera, por ejemplo. Y no hay en este momento prohibición, o por lo menos no está estipulado. No sé si se va a reglamentar eso en el transcurso de los días, pero no está estipulado. A no ser que tengamos que pasar porque nos prohíban entrar en algunas determinadas ciudades, como ocurrió en algunos países del mundo. Y hemos visto en Italia como algunas ciudades, incluso al inicio de la pandemia, los romanos evitaban que vengan los milaneses a Roma. Se creó como incluso un problema interno. Y esperemos que eso no pase aquí, porque no es correcto, ¿verdad? Doctor, los problemas respiratorios, los pulmonares, complican más cuando uno padece de esa enfermedad ante la presencia del COVID, del coronavirus. Sí. Hay patologías como específicamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el enfisema pulmonar que conocemos, que se ve mayormente en fumadores, y otras patologías como la fibrosis pulmonar, que es muy frecuente en nuestro país, porque somos un país endémico de tuberculosis y la tuberculosis te deja como consecuencia una fibrosis pulmonar. Esos pacientes, si tienen COVID, se complican más, ¿verdad? De hecho, los últimos fallecidos que hemos tenido, o sea, que falleció ayer en Inarán, era un paciente que tenía esas características de secuelas pulmonares por otra patología. Y bueno, sí, evidentemente hay complicaciones, no es un pulmón sano y otra vez una neumonía sobre un pulmón enfermo hace que todo se complique más. Claro, pero escuchamos varias veces que los problemas respiratorios son los que más complican, pero hemos visto en los últimos días que la diabetes también le complicó a muchísima gente. Hipertensión arterial. Doctor. Incluso más que los problemas respiratorios. Creo que uno de los principales determinantes de mortalidad en el mundo está siendo la diabetes y específicamente en Estados Unidos, según los reportes nuevos, la obesidad. Esa conjugación de obesidad y diabetes fue altamente fatal en los pacientes con COVID en los Estados Unidos. Y aquí hemos visto que de los últimos pacientes que hemos tenido,
y especialmente los jóvenes que hemos tenido, de los 5 fallecidos menores de 50 años, 3 eran diabéticos. Claro, y ahí se nota que, porque nosotros pues decimos generalmente que a la persona joven tiene más capacidad para resistir, pero nosotros tenemos una población con hipertensión y con diabetes y con obesidad también. Sí. O sea, por más, voy a decir 35, 40 años y tenemos casos y casos porque evidentemente no tenemos muy buena alimentación y eso complica hipertensión, diabetes y hablamos de Obesidad. Obesidad también, doctor. Sí, así mismo, tenemos alto porcentaje aquí, sedentarismo también, si asociamos a ello, evidentemente tenemos un pool de comorbilidades que pueden ser desfavorables, ¿verdad? Afortunadamente seguimos sin ver demasiados casos en internaciones, y eso siempre hay que aclarar, cuando hablamos de los pasos de fase hablamos de los contagios, pero sí en este último tiempo la mortalidad se vio más elevada y hemos tenido 8 muertos en 7 días, ¿verdad? No, el sábado pasado teníamos 8 muertos menos y hoy estamos viviendo esta realidad. Hemos tenido un día con 3 fallecidos y como hablamos en la semana, muchos de ellos menores de 50 años, que fue realmente lo que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Sí, es cierto, tuvimos gente de más de 20 años, gente de un poco más de 30 años en la lista de los fallecidos en estos días. Sí, semanas atrás una joven de 18 años, por ejemplo. Bueno, doctor, para ir cerrando esto, ¿se tomó la decisión correcta de no avanzar en Asunción, Central y Alto Paraná? Sí, por lo menos de ser cauto, esperar un poco más y ver cómo se comportan los indicadores ahora y, bueno, ir viendo estos días. Vino un calorcito que creo que va a ser favorable para las otras enfermedades respiratorias que venían en auge en cuanto a las internaciones. Mermó un poco más esta semana eso, entonces nos dio tiempo también para poder ir dando altas en el hospital y poder habilitar más camas y estar preparado para si vienen más pacientes, por si vienen más pacientes. Doctor, ¿nos puede aclarar positivo, indeterminados? En el caso de los jugadores del 12 queda como positivo, indeterminado, y después se transforman en negativo para entender mejor técnicamente. Y técnicamente, en verdad, son indeterminados. El término positivo indeterminado no es correcto, sino que son indeterminados. Es decir, la máquina no está segura de haber detectado una cantidad importante de partículas virales, ¿verdad? Eso se refiere a indeterminación. Finalmente es la propia máquina la que saca ese resultado, ¿verdad? El propio aparato de medición de PCR. Entonces lo que se recomienda es tomar de vuelta una muestra e introducir de vuelta en el mismo aparato. Sería bueno comparar las dos pruebas en el mismo lugar. Una última pregunta de mi parte, doctor. Después de la 4, ¿existe la fase 5 o es la última fase? Creo que la fase 5 era ya el final de la fase 4. No recuerdo si existe, creo que no existe una fase 5. Por lo menos no está proyectada una fase 5. O sea que la 4 es la última. Es la última y después ya, la vida... El modo COVID de vivir. El modo COVID de vivir que, cada vez lo mencionamos más y vemos que en el mundo está ocurriendo esto, pero esto es así y vemos países que están viviendo, digamos, esta teoría epidemiológica de la danza y el martillo, de liberar todo y después si empiezan los casos, ¡pum!, martillazo y cerrar todo de vuelta. Creo que eso no va a ocurrir, o incluso no sé si es la mejor forma de tratar esto, pero sí probablemente vayan ajustes de fases en cuanto a la cantidad de casos que tengamos. Esperemos que nosotros sigamos a este ritmo, que es un ritmo en ascenso, pero justamente por eso queríamos no pasar de fase para poder controlar esta parte, ver cómo estamos a este nivel, digamos, acomodarnos a este nivel de tener 100, 120 personas infectadas por día, de tener 20, 30, 40 internados y etcétera. Es un ritmo que podemos manejar y ir acomodándonos a esta situación. Doctor, en estos 4 meses de pandemia, pasado todo este tiempo, hoy, ¿qué es lo que más le preocupa a usted como médico, como presidente de la Sociedad de Neumólogos del Paraguay, con relación a todo lo que hemos visto y lo que hemos pasado en este periodo de tiempo? Hoy, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Me preocupa la pérdida de confianza y ahora si sumamos todo esto, la pérdida también de credibilidad.
ya había mucho estrés en la población, mucho hastío, y eso generaba mucha rebeldía y situaciones que veíamos constantemente. Y creo que el descrédito que en general estamos teniendo todos con estas situaciones, por diferentes motivos, hace que sea lo más preocupante. Creo que hay gente que hoy ya incluso no quiere creer que esto sea real o no lo vive en forma cercana, entonces no cree que sea real. Por eso insisto que lo que ocurrió de esto de las muestras debe ser aclarado, porque es realmente algo muy preocupante, ¿no? Porque no podemos en este momento pegarnos el lujo de perder también el crédito en la prueba de PCR, que era nuestra principal arma para el diagnóstico, y que lo que venimos insistiendo es que lo que hay que hacer es cada vez más test a fin de poder determinar esa transmisión silenciosa, que es el gran problema de esta enfermedad. El contagio silencioso de los asintomáticos es responsable del 80% de la pandemia. Entonces, si nosotros no podemos confiar en nuestras pruebas, creo que la preocupación es más alta. Qué importante lo que está diciendo, doctor, porque la gente se cansa, independientemente de que entienda y que respete todo lo que sea el protocolo sanitario, pero pasa el tiempo y uno tiene necesidades en diferentes ámbitos. Y aparte ahora se le agrega esta pérdida de credibilidad, esta pérdida de confianza, y es muy importante lo que dice. ¿Cómo? Vos te haces un estudio, vos te vas para tu tranquilidad, se supone que vos te haces esa prueba. ¿Y después? ¿Cómo se recupera esa confianza y esa credibilidad, doctor? Tiene que aclarar rápidamente el Ministerio de Salud. ¿Cómo se aclara eso, doctor? ¿Se hace una investigación, un sumario, una investigación científica en el laboratorio? Y hay que determinar, en base a controles de calidad, cuál laboratorio fue el que falló. Digamos, evidentemente no pueden ser reales los dos resultados, no se va a negativizar en 3 días o en 5 días, y realmente es complicado, ¿verdad? Habría que ver algunas variables también allí. Creo que el asado que se menciona fue un sábado, la muestra se tomó un lunes, una alta sensibilidad con 2 días de exposición tampoco está descrita, ¿verdad? Entonces habría que ver y, como te digo, investigar profundamente qué ocurrió allí y poder aclararlo, ¿verdad? Si existieron algunos errores, incluso que se hable, que se explique de tal manera de recuperar la confianza, ¿verdad? No, aparte de la confianza y la credibilidad, el daño que te hace cuando te da un laboratorio positivo. No solamente en el caso de los futbolistas, a cualquier persona que se va sin tener síntomas y por una necesidad de una intervención quirúrgica, te da positivo, vos creés en ese resultado, comunicás a salud pública, parás todo tu entorno, para tu trabajo, para tu empresa, y después salud pública te hace y te da negativo. El entorno familiar también, Carlos, Claro. En la familia se produce todo un cambio. Ayer mismo, después de esto, me tocó recibir por lo menos 40 llamadas de familiares de involucrados en estos casos que estaban desesperados, ¿verdad? Creo que es allí donde apuntamos que esto genera mucho estrés mental. Creo que una de las principales consecuencias de esta pandemia van a ser los problemas de estrés y de depresión que existen. Estados Unidos publicó recientemente un trabajo de un aumento de un 24% en la depresión en el periodo pandémico, y en los pacientes posteriores al alta, es decir, se les siguió 2 meses después del alta, y había un altísimo porcentaje de 44% de pacientes que quedaron con síndromes depresivos posteriores a la enfermedad. Imagínate, otra vez, si tu enfermedad fue asintomática, te estresaste, tomaste todas las medidas, pero había sido un problema allí en el diagnóstico. Entonces, tenemos que ser más finos incluso ahora en la parte epidemiológica, en tratar de, si se puede, buscar un nexo, y la parte clínica. Si hay clínica y si hay algunas características de imágenes, va a primar siempre eso, incluso antes que el laboratorio. Entonces, allí no va a haber tanto problema. El problema van a ser estos que son totalmente asintomáticos, los que, aparte de la prueba, si tenemos alta sospecha, tenemos que ver otros mecanismos como para ir diagnosticando. Yo me quedo con una frase suya, doctor. Usted dice, el contagio silencioso de los asintomáticos es responsable del 80% de la pandemia, dijo. Y ayer el informe del Ministerio de Salud hablaba de que procesaron 2.227 muestras. Le pregunto a usted, en otros países donde se habla con éxito de la lucha contra la pandemia, una de las patas de ese éxito fue el tema de los test masivos.
Eso debe aplicarse acá porque si usted dice que el 80% de los contagios se dan de personas que no saben que tienen la enfermedad, entonces nuestra única arma es saber que esa persona tiene, porque si no está contagiando sin saberlo. Claro, sí, lo ideal sería identificar rápido esos sintomáticos y sacarlos de circulación para evitar el contagio, ¿verdad? En este momento se están identificando muchos asintomáticos en prequirúrgicos, en estudios, digamos, normales de mucha gente que se hace un chequeo o en contactos, ¿verdad? Que aparecen los asintomáticos, ¿verdad? Pero ahí hay que ser, y creo que Argentina hizo esa técnica de realizar son pequeños clústeres o pequeños grupos donde se investiga o se le toman muestras aleatorias en determinados lugares. Aquí se empezó a hacer también hace un par de meses en las oficinas públicas, no sé si recuerdan, que también aparecieron unos cuantos asintomáticos en un chequeo así que era aleatorio. Esas son técnicas muy correctas. Nosotros tenemos un buen número de testeo ahora y es muy importante mantener este número. Tenemos un testeo de 2.200 ayer, creo que es un muy buen número, y la positividad ronda el 5%, o sea que estamos también en un buen nivel de sensibilidad, digamos, de la prueba o de positividad. Por eso no nos conviene en este momento perder la credibilidad en eso. Bueno, hay que decir que, y cerramos con esto, que la Asociación Paraguaya de Fútbol recurrió a un instituto que es dependiente de la Universidad Nacional, no del Ministerio de Salud Pública directamente, ¿verdad? De la Universidad Nacional, pero hay que decir que hay una coordinación con el Ministerio de Salud, y acá el Ministerio de Salud tiene que ver un control de calidad. ¿Quién compra los reactivos para hacer pero esas puede pruebas? no ser un reactivo, puede ser una cuestión de una contaminación. Los laboratorios tienen que tener un nivel de bioseguridad alto cuando se trata de estas pruebas. Fito, la Asociación Paraguaya emitió un comunicado y habla incluso de transparencia por el bien de la APF, de tal manera que los jugadores que fueron a privados sean sometidos otra vez a la prueba. Si no, vamos a entrar en una nebulosa y unas dudas muy fuertes que puede volver a ocurrir. Entonces, cuanto más se aclare, es mejor. Nosotros ya queremos que el fútbol vuelva. ¿De qué club sos simpatizante, doctor? Olimpia. ¿Qué pasa, Carlos? Está todo dicho, doctor. Un abrazo, que tenga lindo día. Olimpia, por ejemplo, Olimpia quería jugar. Sí. Soldamérica quería jugar. Cerro quería jugar. Eran los tres que ya tomaban posiciones cuando fueron a la reunión de presidentes y finalmente se tomó la determinación, por prudencia y por lo que pasa, de posponer esto que era la vuelta al fútbol. Doctor Fusilo, el aprecio y el respeto de siempre. Que tenga buen día. Muchas gracias. Fuerte abrazo para todos. Buen día. Adiós.